Buenos días, qué gusto saludarle, qué bueno poderle ver en este servicio. Yo le felicito por estar hoy aquí buscando de Dios. Y usted que nos está viendo por internet, escuchando, viendo en televisión esta transmisión, también bienvenido a este servicio y bienvenido a ser parte de esta congregación. Estamos agradecidos con Dios porque hoy estamos entrando a una nueva serie, pero antes le quiero hacer esta pregunta. Yo no sé si usted en algún momento ha tenido que decirle, por ejemplo, a sus hijos cuando dicen algo que no debieron de haber dicho, eso no fue sabio. Esa actitud que tuviste no fue sabia. Tal vez están los hermanos, los dos hijos ahí y dicen algo y eso genera una contienda. O tal vez nosotros decimos algo que no es sabio y se complican las cosas, se ponen fea la relación porque decimos cosas que no fueron sabias. Todos queremos en algún momento tener esa sabiduría. Todos queremos poder venir y hacer las cosas como las debemos de hacer en el momento que las debemos de hacer, con las personas que las debemos de hacer. Esa sabiduría, todos esperamos actuar con sabiduría. Hoy estamos entrando en una nueva serie que se llama Sabiduría, un estudio de la sabiduría en diferentes libros de la Biblia. Y durante varios domingos vamos a estar aprendiendo y vamos a estar yendo a diferentes pasajes de los libros que nos hablan de la sabiduría. Así que no se pierda ninguna de estas semanas, ninguno de estos temas, y tome notas, vaya apuntando, vaya aprendiendo, juntos vamos a ir aprendiendo sobre la sabiduría. Y lo que debemos de empezar diciendo hoy acerca de la sabiduría es que solo en Dios encontramos la verdadera sabiduría. Solo Él es la fuente de nuestra sabiduría. La sabiduría es un atributo comunicable de Dios. Los atributos comunicables son aquellos atributos que son características de Dios que en su gracia permite que el ser humano también la replique. Un atributo no comunicable son aquellas características que son únicas de Dios, como la omnipresencia, la omnisapiencia, la omnipotencia. Eso solo es de Dios, pero la sabiduría es un atributo comunicable. Dios es sabio y nosotros también somos sabios, podemos tener sabiduría. Entonces, la sabiduría es un atributo comunicable. Lo otro que tenemos que hablar acerca de la sabiduría es que la sabiduría, el principio, la encontramos en Dios y el principio para tener sabiduría es temor a Dios. Temer a Dios no es tenerle miedo, no es, yo no me puedo acercar a Dios, no. Temor a Dios es rendir nuestro corazón, es reconocer que Él es lo más importante, reconocer que no somos nosotros el centro de la vida, sino que es Dios el centro de nuestras vidas. Eso es temor a Dios. Y yo quiero llevarlo muy rápido unos pasajes para que miremos que Dios es el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Proverbios 9:10. Proverbios 9:10 dice: el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Cuando nosotros conocemos a Dios, encontramos ese discernimiento, encontramos esa sabiduría. Proverbios 1:7. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Este proverbio, cuando estemos estudiando los proverbios y cuando usted esté leyendo no solo los proverbios, sino que los salmos, Job, todo esto es poesía hebrea. Y la poesía hebrea está comprendida de paralelismos. Es decir, la segunda línea es comparada con la primera línea. En nuestras Biblias es fácil porque es cada versículo. Entonces cuando usted va a agarrar el versículo va a ver que tiene una línea, luego otra línea.
La relación entre la segunda línea y la primera línea define el paralelismo. Hay paralelismos sinónimos donde la segunda línea dice lo mismo que la primera línea. Hay paralelismos antitéticos donde la segunda línea es todo lo contrario a la primera línea. Y paralelismos sintéticos donde la segunda línea amplía lo que dice la primera línea. Entonces, cuando usted esté leyendo los proverbios, logre identificar porque eso le marca la intención del proverbio. Por ejemplo, en este Proverbios 1:7 dice: el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Este es un paralelismo antitético porque está contrastando la segunda línea con la primera línea. Temer a Dios es el principio de la sabiduría. Pero los necios, es decir, todo lo contrario, los que no temen a Dios, los que no buscan a Dios, desprecian la disciplina y la sabiduría. Podemos caer en el tema de buscar la sabiduría o despreciarla. Cuando tememos a Dios, buscamos la sabiduría. Cuando despreciamos a Dios, despreciamos la sabiduría. Pero no solo Proverbios, mire qué interesante, cómo la Biblia en diferentes libros nos va diciendo lo mismo. Salmo 111, versículo 10. Salmo 111, 10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Aquí la segunda línea amplía la primera línea. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Cuando cumplimos la palabra de Dios, estamos demostrando buen juicio, estamos demostrando sabiduría. Pero no solo Salmos, Job también, Job 28:28. Mire cómo lo describe Job. Y dijo a los mortales: temer al Señor, eso es sabiduría. Apartarse del mal, eso es discernimiento. O sea, aquí podemos hacernos la pregunta: ¿qué es temer al Señor? Y aquí dice, ¿o qué es sabiduría? Y entonces aquí Job está respondiendo: temer al Señor. ¿Qué es discernimiento? Apartarse del mal. Job también lo dice: temer al Señor, eso es sabiduría. Apartarse del mal, eso es discernimiento. Eclesiastés, vamos a Eclesiastés. Antes de que le lea Eclesiastés, recuérdese que Eclesiastés, conocido en el hebreo como Coelet, que quiere decir el mensaje del predicador. Todo el libro de Eclesiastés es el mensaje de Salomón como un mensaje de predicador. Y en este pasaje que vamos a leer, Salomón está terminando Eclesiastés y dice, Eclesiastés 12:13, Eclesiastés 12:13, el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Mira el hombre más rico, el hombre más sabio, el hombre que tuvo más posesiones. Llegó a entender que todo era vanidad de vanidades. Llegó a entender que nada valía sino que solamente Dios. El hombre más rico dice, el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. El hombre más rico llega a la conclusión y dice, nada de lo que yo tuve es el todo del hombre, sino que el todo del hombre es temer a Dios, rendir el corazón a Dios, poner a Dios en el centro de nuestras vidas, poner a Dios como lo más importante. Teme pues a Dios, porque esto es el todo del hombre. No solo Proverbios, no solo Salmos, no solo Job, no solo Eclesiastés nos dicen que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. La sabiduría, la importancia de buscar la sabiduría, de buscar a Dios. Proverbios 4:7. Proverbios 4:7 dice,
La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. Y lo que este proverbio nos está diciendo es la sabiduría, lo que viene de Dios, ese principio de temer a Dios, es la sabiduría es lo primero, buscar a Dios es lo primero. Adquiere sabiduría por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. Y habíamos leído conocer al santo es tener discernimiento. Todo esto está relacionado con nuestra relación con Dios, con buscar a Dios como lo más importante. Pero no solo eso, mire el valor de la sabiduría, porque muchas veces decimos, no, sabiduría, eso, ¿de qué me sirve la sabiduría? Mire el valor de la sabiduría cuando nosotros rendimos nuestro corazón a Dios, cuando Dios es lo más importante. Proverbios 3:13, dichoso el que haya sabiduría, dichoso así decirlo, el que teme a Dios. Dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia. Versículo 14, porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. Es más valioso que las piedras preciosas, ni lo más deseable se le puede comparar. El oro, a todos nos gustaría que nos regalaran algo de oro, ¿verdad? ¿Será que es chafa o que no es chafa, dice usted? Oro puro o no oro puro. Pero mire, aquí el proverbista, el hombre más sabio dice, es más valiosa la sabiduría, es más valiosa esa parte de poner a Dios en el centro, de temer a Dios, que las piedras preciosas, que el oro y que la plata. Versículo 16 nos sigue hablando de la sabiduría. Con la mano derecha ofrece larga vida, con la izquierda honor y riquezas. Sus caminos son placenteros, en sus senderos hay paz. Ella es árbol de vida para quienes la abrazan. Dichosos los que la retienen. Dichosos los que la retienen. ¿Sabe una cosa? Muchas veces queremos vivir en esta vida en paz. Y no lo vamos a poder hacer hasta que Dios sea el centro de nuestro corazón. Él es el que va a dar esa sabiduría para poder vivir en paz, para poder estar en paz con Dios. Ella es árbol de vida para quienes la abrazan, dichosos los que la retienen. Dichosos los que la retienen. Eso también me hace pensar que la sabiduría de hoy no es garantía de la sabiduría de mañana. Usted vio a Salomón como era el hombre más sabio, pero después desvía su corazón de Dios y se va tras otras mujeres y termina mal. Empezó bien, pero terminó mal. ¿Por qué? Porque la sabiduría de hoy no es garantía de la sabiduría de mañana. Es decir, que yo tema a Dios hoy no es garantía de que mañana lo tema. Yo tengo que venir y cada día decidir, rendir mi corazón a Dios y amarle y buscarle, ponerlo al centro de nuestras vidas. Dichosos los que la retienen. Dichosos los que buscan al Señor y temen de Dios siempre. Mira el versículo 19, podemos ver que cuando Dios hizo la creación había sabiduría en medio de eso. Versículo 19, con sabiduría afirmó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos. Por su conocimiento se separaron las aguas y las nubes dejaron caer en su rocío. Cuando vemos la creación podemos ver la sabiduría perfecta de Dios. La sabiduría, la fuente de nuestra sabiduría o la fuente de la sabiduría es solamente Dios. Pero ¿qué me habla la Biblia acerca de la sabiduría? Vemos que encontramos aquí en el Génesis cómo se describe que había sabiduría y toda la Biblia nos habla de la sabiduría, pero hay libros que están más enfocados, que son conocidos como libros de sabiduría. Proverbios es el libro por excelencia. Usted va a encontrar en Proverbios cómo poder comportarse en la vida, cómo poder ser hábil para la vida, cómo tener relaciones buenas con las personas, buenas relaciones interpersonales, cómo tomar decisiones sabias, cómo ser diligente. Usted va a encontrar en Proverbios, que es el libro por excelencia, mucha sabiduría.
Proverbios tiene 31 capítulos. Usted puede, además de su lectura bíblica, puede leer un capítulo diario. Pero no solo en Proverbios va a encontrar sabiduría. Podemos ir a Salmos. Salmos va a encontrar 9 salmos que son catalogados como salmos de sabiduría. Y va a encontrar 2 temas principales en estos salmos de sabiduría. Uno es el enfoque y la exaltación que se le da a la palabra de Dios. Por ejemplo, el Salmo 119, el salmo más grande. El Salmo 119 habla de la palabra de Dios y es salmo de sabiduría. El Salmo 1, que lo conocemos también, es un salmo de sabiduría que me habla también acerca de la importancia de la palabra de Dios. Y el otro tema que va a encontrar en estos salmos de sabiduría era cómo el salmista en algún momento desviaba sus ojos y empezaba a ver cómo la gente que no amaba a Dios empezaba a irle bien. Y entonces este salmo va a tener una línea de arrepentimiento y decir, no me importa, yo siempre voy a buscar a Dios aunque a mí me vaya mal y a los demás les vaya bien. Salmos de sabiduría. Pero no solo en los salmos va a encontrar sabiduría. Job es un libro donde usted va a encontrar sabiduría en medio de la aflicción. Job, una persona que pasó por pruebas, estaba lleno de sabiduría. En Job va a encontrar un poema precioso del Salmo, Job 28, acerca de la sabiduría. Pero no solo Job. Eclesiastés, como le digo, era Salomón explicando y diciendo, hey, tengan cuidado, muchas veces van a poner como más importante otras cosas, la vida, el trabajo, cuando Dios es lo más importante. Eclesiastés va a hablarnos de eso, no. Todo es un absurdo. Lo que importa es Dios. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, no solo estos libros, sino que vemos el Nuevo Testamento, por ejemplo, los evangelios y la vida de Jesús. La vida de Jesús estaba llena de sabiduría. Dice Lucas que cuando Jesús estaba creciendo y era pequeño, dice que crecía en sabiduría, en estatura y que hallaba el favor de Dios. Jesús era sabio. Mire cómo enseñaba con las parábolas, tan complejas que son para entenderlas. Jesús las explicaba, las enseñaba, las predicaba, usaba parábolas, usaba historias. Jesús contestaba las preguntas que le hacían de una manera impresionante. Jesús sabiamente las contestaba y Jesús sabiamente hacía las preguntas para retarnos y para movernos. Vemos la sabiduría de Jesús, por ejemplo, en el Sermón del Monte, cuando les habla y termina este Sermón del Monte comparando el hombre sensato con el insensato, el prudente con el imprudente, el sabio con el necio, el que construye su casa sobre la roca, o sea, el que sigue los preceptos, el que escucha los preceptos y los pone en práctica. Encontramos sabiduría. Pero no solo eso, cuando usted sigue viendo el Nuevo Testamento y los Evangelios también y el Nuevo Testamento, que vemos ese plan de salvación, podemos decir que la cristología y la sabiduría no la podemos separar. ¿A qué me refiero con esto? La cristología y la sabiduría. Cuando vemos el plan perfecto de Dios para salvarnos, enviando a Jesucristo, no podemos negar que está lleno de sabiduría. Jesucristo vino a rescatarnos, siendo nosotros pecadores, vino a morir a esta tierra y a resucitar. Y vemos en cada uno de estos aspectos la sabiduría perfecta de Dios para rescatarnos y para salvarnos. Cuando vemos cómo Pablo predicó a los gentiles ese mensaje de salvación para que también se convirtieran, vemos el plan perfecto de Dios lleno de sabiduría. Porque Cristo no vino solo a salvar a judíos, sino que vino a salvar a gentiles. Vino a salvarlo a usted y me vino a salvar a mí. Eso está lleno de sabiduría. Nadie podía hacerlo, solo Dios con su sabiduría perfecta nos rescató a nosotros, nos salvó. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 1, 23. Mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles,
Cristo es poder de Dios y la sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:30, unos versículos después. Pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Mire qué precioso este pasaje. A quien Dios, o sea, Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Esa justificación donde yo ya no soy pecador, donde ya me puedo acercar a la presencia de Dios. Ese proceso de santificación, donde ahora Dios junto conmigo estamos en ese proceso de santificación. Y eso de redención que pagó un precio por mí, por mis pecados, es solamente por la sabiduría de Dios en Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa con la sabiduría y la vida práctica? Y entendimos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, que la Biblia está llena de sabiduría, que hoy podemos hablar de sabiduría por lo que Cristo hizo en la cruz. Pero ¿qué pasa con la sabiduría y la vida práctica? Proverbios capítulo 1. Aquí el proverbista define cuál es el propósito del libro de Proverbios. Y mire lo que dice Proverbios 1:1. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, para infundir sagacidad a los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. Escuche esto el sabio y aumente su saber. Reciba dirección el entendido para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. La sabiduría de Dios nos ayuda en la vida práctica. Cuando vemos toda esta sabiduría en los libros, es para que usted y yo podamos vivir de una manera más sabia. Por ejemplo, vamos a ver en Eclesiastés cómo Salomón habla acerca del tiempo y que hay un tiempo para todo. ¿No vive usted y yo queriendo que cada vez tengamos más tiempo? Y a veces estamos en una cosa y queremos hacer otra, y estamos en otra queriendo hacer otra cosa. Eclesiastés nos enseña que hay un tiempo para todo. Cosas prácticas, cosas del día a día, cosas que todos sufrimos. ¿Cómo hacemos para que nos alcance el tiempo? ¿Cómo disfrutar de este tiempo? ¿Cómo disfrutar de cada momento? Cosas prácticas. La sabiduría nos va a ayudar para cosas prácticas. La sabiduría nos va a ayudar con el conocimiento y la inteligencia. Va a encontrar en Proverbios y en estos otros libros estas palabras repetidamente: conocimiento, inteligencia. Conocimiento e inteligencia. Es cuando tememos a Dios que ese conocimiento va a llegar a nosotros. Conocimiento para entender su palabra. Inteligencia para entender su palabra, conocimiento e inteligencia para tomar decisiones acertadas. La sabiduría en la vida práctica nos ayuda en nuestro comportamiento. La sabiduría nos va a enseñar a tener esas relaciones interpersonales. Y no solo eso, nos va a llevar a ser como Cristo y a entender cómo fue Cristo y vivir como Él, perdonándonos los unos a los otros, amándonos los unos a los otros, sirviendo los unos a los otros, que no estamos para ser servidos, sino que para servirle a Él, servir a los otros. La sabiduría nos va a ayudar a todo eso. Y no solo eso, la sabiduría nos va a ayudar a entender lo complejo que es el ser humano. Porque saben, muchas veces nos hacemos bolas. Por eso, como le digo, Salomón en Eclesiastés 27 veces puso la palabra: esto es un absurdo. Es decir, algo que se escapa, es como la niebla, vanidad de vanidades. ¿Por qué el hombre? Y la conclusión de Salomón aquí fue: ¿por qué el hombre se hace tantas bolas? Persiguiendo lo que no puede alcanzar, persiguiendo el absurdo de absurdos. ¿Por qué el hombre se hace tantas bolas cuando es sencillo el tema? Es respetar a Dios, amar a Dios, temer a Dios y rendirnos ante Él.
Esa sabiduría nos va a ayudar a cada día rendirnos ante Él y entender que no, está sencilla la cosa. Nos hacemos bolas queriendo resolver las cosas por nuestra manera, queriendo nosotros entender las cosas cuando es Dios la única fuente de nuestra sabiduría. Querida iglesia, no se pierda ninguno de estos temas. Sigamos aprendiendo de lo que Dios nos enseña en su palabra y que podamos seguir adquiriendo esa sabiduría. Y no olvide, la fuente de la sabiduría es nuestro Dios. Le voy a invitar a ponerse de pie, que cierre sus ojos y que pueda levantar sus manos y le pueda decir: Dios, aquí está mi vida. Hoy reconozco que tú eres lo más importante, que tú eres mi Dios. Hoy nos rendimos a ti, hoy tememos de ti, Señor. Hoy hay temor nuestro, pero no un temor de miedo, sino un temor de reverencia, un temor donde reconocemos que tú eres lo más importante, que tú eres el centro de nuestras vidas. Señor, hoy venimos a ti no incluso por la sabiduría, sino que hoy venimos por rendirnos a ti, por reconocerte a ti, y entendemos que en tu gracia y en tu misericordia tú nos das esa sabiduría. Gracias. Gracias, Dios. Te adoramos, te exaltamos, te reconocemos como lo más importante. Señor, ayúdanos a correr a tu palabra y entender tu sabiduría. Que podamos ser sabios al escuchar tu palabra. Señor, que hoy, como dijo Salomón en Eclesiastés, tememos tu nombre, porque eso es todo del hombre. Hoy entendemos, Señor, que estamos rendidos a ti, que tú eres lo más importante. Yo te pido que nos ayudes, que bendigas a esta iglesia y que juntos, Señor, día a día podamos correr a tu palabra y ser sabios. Correr a tu palabra y entender qué es lo que debemos de dejar de hacer, qué es lo que debemos de corregir. Gracias, Dios, gracias, gracias. Hoy te damos toda la gloria y toda la honra a ti. Gracias, Señor. Señor, yo te pido que si hay alguna persona aquí que tiene que tomar una decisión difícil, que tú les des la sabiduría, que tú les hables, que tú, Señor, hables a sus corazones, y que tal vez esta decisión ha traído angustia y afán a sus vidas. Señor, que tú les des paz y que ellos puedan descansar en ti y encontrar en ti la respuesta que necesitan. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Yo le voy a pedir que siga con sus ojos cerrados, que baje sus manos, y le voy a pedir que si usted me dice: Jorge, yo entiendo hoy que es importante la sabiduría, pero también entiendo que lo primero es Dios en mi vida. Si hay alguien aquí que nunca le ha dicho a Jesús: entra a mi corazón, sé mi Salvador. Si hay alguien aquí que me dice: Jorge, yo me siento lejos de Dios y me quiero arrepentir de mis pecados. Hoy entiendo que en ese plan perfecto de la sabiduría de Dios, Cristo vino a morir por mí. Y entiendo que necesito que entre a mi corazón. Yo le quiero dirigir en una oración. Si hay alguien aquí que le quiere decir: Jesús, aquí está mi vida, te necesito como mi Señor y Salvador, levante una de sus dos manos bien en alto. Yo quiero saludarle. Yo quiero orar, dirigirle en una oración. Yo quiero dirigirle en una oración. Si hay alguien que le quiere decir: aquí está mi vida. Miro una mano levantada aquí de un caballero. Si hay alguien más que le quiere decir: Jesús, aquí está mi vida, levante su mano con confianza. Y le voy a pedir algo más: pase aquí al frente con confianza. O tal vez usted no levantó su mano, pero le está diciendo a él: yo quiero ese cambio de vida. Pasa aquí al frente con confianza. O tal vez levantó su mano y no la veo. Pasa aquí al frente con confianza. Pase, yo quiero dirigirle en esta oración. Si usted le quiere decir: aquí está mi vida, te necesito, te necesito. Que Él sea su Salvador. Él no le rechaza, Él quiere darle una nueva vida. Él quiere darle una nueva vida. Si usted que nos está viendo por esta transmisión también le quiere entregar su corazón a Jesús, le voy a pedir que en unos segundos repita esta oración conmigo. Ustedes que están aquí al frente, Dios les ama y repitan esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te reconozco
como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que moriste por mí y que resucitaste por mí. Hoy te entrego mi vida y te reconozco como mi Señor y Salvador. Señor, gracias por estas personas que están aquí, las que nos están viendo por la transmisión. Gracias porque hoy pasan de muerte a vida, porque tú moriste y resucitaste por ellos y porque tú les amas más que nadie. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Felicidades, que Dios les bendiga. Tenemos algo para ustedes aquí a la izquierda, por favor. Y usted que nos está viendo por televisión, si hizo esta oración, yo le voy a pedir que entre a soynuevo.org, que nos deje ahí sus datos y que podamos contactarle para ayudarle. Gracias, Dios, por esta mañana, gracias por este tiempo, porque tú eres nuestro Dios y tú eres la fuente de nuestra sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, antes de que se me vaya y le dé ese aplauso fuerte a Dios, hoy a las 4 de la tarde tenemos el Super Día del Niño allá en Frater San Cristóbal. Lleve a sus hijos, nietos, sobrinos, al que pueda llevar. Tenemos a los Misús, que son unos títeres, así que va a estar buenísimo. Que se la pase bien y hoy sí démosle ese fuerte aplauso a Dios.